Que Dios los bendiga, buenos días. Buenos días. Verdades bíblicas, Casa de Jesús, Iglesia Cristiana. Un saludo a todos los que nos ven a través de las redes sociales. A mis amigos, a mis hermanos en la fe, Dios los guarde, a todos los que nos ven por ahí. Este día de hoy queremos compartir un tema que el pastor Vallejo de Casa de Jesús compartió el miércoles pasado, en el cual es importante que nosotros sepamos que son a la profundidad los pecados, que son los yugos de esclavitud, que son las ataduras espirituales. Y pues eso, muchas de las veces la gente normal, la gente que desconoce las cosas de Dios, desconoce. Entonces es bien importante que este tema sea revelado, que sea hablado, para que podamos nosotros entender las cosas de Dios. Es muy difícil entender esto claramente, que el Señor Jesucristo bien lo dijo, el apóstol Pablo también. Lo que es de la carne es, y lo que es del espíritu es. Esto es decir, cuando no tenemos nosotros el conocimiento de las Escrituras, cuando no tenemos una relación personal con Dios, cuando no estamos nosotros en la misma línea que de Dios, pues no vamos a entender esto, difícilmente vamos a comprender esto. Entonces, debido al pecado de Adán y Eva, la humanidad cayó en esa trampa del diablo, donde el ser humano está esclavizado, ¿verdad?, en los deseos de la carne, y ahí es donde la humanidad se retiró de la presencia de Dios, donde muere el espíritu, y solamente Dios puede restaurar el espíritu en la persona. Es por eso que si no buscamos a Dios para que nos libere, pues vamos a tener una infinidad de problemas, y eso es importante que la gente lo sepa. Vemos que el pecado asciende, crece, y la gente no busca, no sabe cómo. Vemos ¿cómo se llama? En la humanidad, guerras, vemos secuestros, vemos muertes, accidentes, crecen los pecados, etcétera, etcétera, y la gente busca alguna solución humana, como ahora que se vienen por ahí las elecciones para presidente de la República y todo eso, pues piensan que a través de pues un hombre pueden encontrar la libertad, pueden encontrar mejores caminos, mejores destinos. Que Dios le guarde, hermano, muy amable, muchas gracias. Pero no es así, porque siempre va a existir el pecado, y esto va en aumento. Entonces, si no se busca de Dios, difícilmente la gente va va a ser liberada. Y eso es algo terrible, porque bueno, ya nosotros vimos, o ya sabemos que el Señor Jesucristo en Mateo 24, los discípulos le preguntan cuándo será el fin del mundo, y pues el Señor Jesucristo les muestra, no les dice la hora ni el día, pero sí les dice estas cosas ustedes verán: terremotos, enfermedades, guerras, etcétera, etcétera. Y van a ser los principios de dolores, o sea, van a ver las primeras consecuencias de que las cosas ya se están terminando, porque el pecado tiene que ser destruido, Satanás tiene que ser destruido, y Dios tiene que restaurar este mundo, como lo dice el capítulo 21 de Apocalipsis, un cielo nuevo, una tierra nueva, muy diferente, donde va a ser destruido pues el diablo y sus secuaces. Todo el pecado y la maldad tiene que ser destruida. Pero para poder llegar pues a una liberación, aquí los compañeros que están presentes pues tienen que entender esto, tienen que estar conscientes de esto, de lo que estamos hablando, tratando, puesto que esto es parte de la liberación de ellos precisamente, y si no lo entienden, pues no, como lo dice la Escritura, lo que que está en 8, 30, 31, 32, enfáticamente más en el 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero vamos a darle lectura al tema que queremos nosotros estudiar: cómo romper
cómo vamos a destruir esos yugos, ¿verdad? Yugos de pecado, yugos que tienen asolado al mundo a través de pues a través de todo aquello que encadena al ser humano, el alcoholismo, la drogadicción, el odio, el rencor, el resentimiento, todo eso son yugos. Y esos yugos llegan a través de lo espiritual, llegan a través también de herencias generacionales que el hombre está heredando a los hijos y estos a los nietos, etc. Por eso es importante que vayamos siempre a la Biblia, a la Escritura de Dios, para que nosotros podamos tener pues una revelación y podamos nosotros tener los elementos para destruir aquello que nos daña. Es decir, ahorita me viene a la mente, por ejemplo, una casa que se está quemando, vienen los bomberos, traen el agua y apagan el fuego. Claramente pues este es ¿cómo se puede decir? Un ejemplo muy sencillo. Ay, hermano, pues ¿con qué sal? Pues sabemos que con el agua se apaga el fuego. Pues sí, pues, pero allí está el elemento clave para apagar el agua. Así son precisamente las cosas que estamos tratando. ¿Cómo podemos apagar nosotros el alcohol, la droga, el odio, el rencor, ese tipo de cuestiones de maldades y de pecados? Con la palabra de Dios. Esa es la cosa. Por eso es importante que vayamos a la Escritura. Pero mire, vamos a leer, vamos a irnos a la preciosa palabra en el nombre de Cristo Jesús, de Dios Todopoderoso, del Espíritu Santo, el cual pedimos revelación de lo alto para que podamos nosotros llegar a entender este tema. En Juan 14, habíamos dicho Juan 14, 6, pero voy a leer desde el empiezo para tener una idea más clara de lo que estamos estudiando. Dice el 14, 1, dice la Escritura: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesucristo, hermanos, nos habla de una morada espiritual donde ya después de que dejemos este cuerpo terrenal, pues Él nos está dando esta promesa de vida eterna. Y nos dice: no se turbe. No se turbe quiere decir no se confunda tu corazón. Que no haya ninguna barrera que lo haga sentir en desconfianza, pues. Entonces Él nos provee una eternidad, una vida eterna. Pero también quiero decir esto, hermanos, gente que nos ve a través de las redes sociales: yo no puedo recibir esa vida eterna si yo no soy obediente a Dios. Y es allí donde está el conflicto. Y viene Semana Santa y la gente, más bien en esto que le llaman Semana Santa, se evoca la gente a salir de vacaciones. Entonces yo digo, ¿cuál Semana Santa pues? Es una tremenda mentira. Que Viernes Santo, que no como carne. O sea, ¿cómo pues en temporadas nada más estamos siguiendo tradiciones? Y la gente desde el inicio no es obediente a Dios. Toma, dice groserías, cantan canciones de pecado y de maldad. Ve nada más. Y luego llega Semana Santa y ya nos queremos convertir en angelitos. Pues, ¿cómo digo yo? Pues ¿en qué película pues? O sea, no una tremenda mentira. ¿Quiénes van a tener pues vida eterna? Los que sean obedientes a Dios. Así nada más. Los otros se van a ir al infierno. Y no porque me dice una hermana: ay, Rafa, es que no me gusta como predicas, porque luego con la amenaza. No es amenaza, es la realidad. Pero estamos estableciendo todo esto para que usted tome una determinación, tome una decisión. O sea, simplemente, bueno, yo aquí al panel voy a hacer una pregunta: ¿desean irse al infierno? No. ¿Mande? No. Pues señores, si no queremos, entonces tenemos que portarnos bien. Y esto es para toda la gente que está allá afuera. Tengo que hablar del infierno porque la Biblia habla del infierno. El Señor Jesucristo habló más de 30 veces del infierno. Claramente que a nadie le va a gustar, pero ¿para qué? Para que tomemos nosotros pues el camino
correcto y nos alejemos ¿qué? Del camino del diablo donde éste gobierna. Entonces no es amenaza, es una invitación para que te portes bien y te vengas al camino del Señor Jesús. Lo está diciendo aquí, donde yo voy muchas moradas hay, en el cielo, en la eternidad, en el camino bueno, pero también va a ser destruido Satanás junto con la tercera parte de los ángeles caídos y todos aquellos que no obedecieron el mandato. Caramba, hombre, tan importante. Nomás que la gente no lee, no les gusta la Biblia, pues. Les gusta pecar, pecar, pecar. Pero vamos a seguir. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Él está hablando de él mismo, hermanos. Él es el camino. Por eso Tomás no sabía y el Señor Jesús se lo tuvo que revelar. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocéis también a mí, a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. Amén y amén. Entonces, ¿qué sabemos? Que el Señor Jesucristo, como le está diciendo a Felipe, ¿verdad? El Señor Jesucristo es el camino, el que nosotros tenemos que seguir en obediencia a través de la Escritura para portarnos bien. Es decir, yo me tengo que arrepentir de mis pecados y tener que seguir a Jesús, puesto que Él es el que nos da vida eterna, el que nos va a limpiar, el que nos va a liberar, el que nos va a sanar, ¿verdad? El que nos va a dar bendición y no condenación. Entonces es el camino que usted y yo tenemos que seguir, tenemos que portarnos bien y hacer su voluntad. ¿Sí me explico? Sí, amén. Dice: yo soy la verdad. ¿Cuál verdad? La Escritura. Entonces la verdad es la manera correcta de vivir delante de Dios. Es decir, la verdad es la Biblia, es el manual de vida para usted y para mí. Es decir, es la instrucción correcta para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Sí, amén. Entonces, ese es. Y después dice la vida, porque si nosotros obedecemos a Dios, nos va a dar el regalo de vida eterna, que aunque nosotros muramos de una manera terrenal, carnal, nosotros vamos a trascender espiritualmente para estar con Él, como nos lo acaba de decir en el capítulo 14:1. Sí, capítulo 14, versículo 1. ¿Verdad? Él nos va a dar esa morada nueva. En la tierra somos peregrinos nada más. De pasada venimos nada más. Entonces, nosotros tenemos que entender esto. Tenemos que comprender que Él es la verdad. Él es el que nos va a enseñar a vivir correctamente delante de su presencia. Entonces, todo esto lo debemos de entender. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir bien de acuerdo a su completa voluntad. Amén. En Lucas 4:18 estamos viendo aquí, ¿verdad? Donde dice la Escritura: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación de los cautivos, a dar vista a los ciegos y a libertar a los oprimidos. Entonces, ¿qué quiere decir esto, queridos amigos, hermanos? Entonces, el Señor Jesucristo vino, otra vez lo digo, vino
dice el Señor Jesús, vino para anunciar esto y para proclamar las buenas noticias y para liberar a los cautivos. Entonces, Jesucristo vino a liberar a aquel que está cautivo, escúcheme, del alcohol, de la droga, del homosexualismo, del lesbianismo, de la hechicería, la brujería, el odio, la soberbia, el cigarro, el tatuaje, la masturbación, etc. O sea, ¿sí me explico? Sí, presta atención acá, por favor. Él nos vino a liberar, a restaurar, vino a romper las cadenas y ataduras. Pero hermano Rafa, entonces, ¿cómo puedo romper esos yugos que a través de las herencias generacionales tenemos, o que nosotros estuvimos alimentando esos yugos a través del cigarro o del alcohol? O sea que nosotros mismos trajimos a nuestra vida el pecado, o recibimos por herencia también de nuestros abuelos o nuestros padres esas maldiciones generacionales. Yugos son ataduras. Entonces, ¿cómo, hermano Rafa, podemos nosotros romper esas cadenas, esas ataduras? Pues solamente a través de lo espiritual, porque esto no lo puede liberar el médico, el psiquiatra, el psicólogo, no. El problema, querido hermano, es espiritual. El problema es espiritual y es importante de que nosotros pues lo entendamos, lo vayamos nosotros captando para que nosotros podamos entender esto. Es algo muy serio esto de los yugos de la esclavitud, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:16, dice la Escritura: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. ¿Y estos qué? Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros no estamos sobre la instrucción, y la instrucción que nos dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Entonces, por eso el apóstol Pablo está diciendo, ¿verdad? Nosotros nos tenemos que apartar de los deseos de la carne, porque estos nos van a traer consecuencias terribles. Tenemos que vivir nosotros en los deseos del Espíritu. Tenemos que nutrirnos en la Biblia, en la Escritura, para abandonar los deseos del mundo y no ser nosotros esclavizados por el alcohol o la droga, y al final seamos destruidos por el mismo alcohol o la droga. Es decir, el problema es espiritual. El problema es espiritual, y nosotros, a través de una declaración de fe, a través de entregar nuestra vida a Cristo, podemos liberarnos. Por eso el paso 2 dice, creo que un poder superior me puede dar el sano juicio. O sea, no nomás el sano juicio, sino romper la atadura, romper la maldición, y nos puede restaurar y liberar de ese problema de alcohol o droga. ¿Sí me explico? Sí. Amén. Dice Romanos, voy a irme también a Romanos, ¿verdad? Romanos capítulo número 6, también es el 6. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, pero en el versículo 11 dice: así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, sigo leyendo, mire. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que nosotros tenemos que, pues, apartarnos del pecado para que no haya ninguna condenación espiritual. Nosotros tenemos que separar
apartarnos de todo lo que se llama pecado para nosotros no estar en esa condenación. Por eso, tan importante que nosotros sepamos esto, vayamos a la instrucción espiritual siempre. Dice el capítulo 8 de Romanos, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, aquel que está bajo los deseos de la carne va a tener condenación. Y la condenación, pues es el infierno. Por eso tenemos que irnos a la verdad para ser libres del engaño del enemigo. Es decir, el diablo está engañando a la gente. Y la gente no sabe cómo salirse de esa trampa que el diablo ha puesto a través de los deseos de la carne. Entonces, la instrucción nos libera, la instrucción espiritual nos libera de las ataduras del diablo. Por eso toda la gente debe de leer las escrituras, no creerle al hombre. Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre. Tenemos que ir a la libertad espiritual, tenemos que personalmente usted y yo leer la Biblia a través del Espíritu Santo, que es el que nos guía para poder liberarnos. ¿Sí me explico? Sí, amén. Entonces dice que quien no está en condenación son los que estamos en Cristo, ¿verdad? Y dice en Romanos capítulo 8, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de él. Consideraos, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén y amén. Hermano, esto es hermoso. Entonces el apóstol Pablo menciona que totalmente pues tenemos que liberarnos, tenemos que apartarnos de todas las artimañas del diablo, de todos los deseos de la carne, para que nosotros seamos completamente liberados. Pero por ejemplo usted me dice, hermano Rafa, ¿cómo puedo yo romper esa atadura de la carne? ¿Cómo puedo restaurar yo esas ataduras, esos yugos de la carne? Pues a través, hermanos, precisamente de un arrepentimiento genuino. ¿Sí me explicó? Sí, amén. Tenemos que entenderlo, pues lo que así nos enseña la Biblia. Tenemos nosotros que arrepentirnos de esas, vamos a decir, esos engaños, esas mentiras del diablo, que nosotros por no conocer la Escritura de Dios caímos. O sea, ¿sí me explico? Sí, amén. ¿Verdad? Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Nosotros por no haber conocido las Escrituras de Dios caímos en el engaño, en la trampa del diablo. Pero estamos yéndonos a la verdad, a la Biblia, para que seamos liberados. Hermano, y tú puedes salir bien de aquí. Tú puedes, si confías en Cristo Jesús, tú puedes salir bien de aquí. Pero necesitas ser consciente que tienes un problema, lo que yo he explicado aquí en el paso 1. Tienes que admitir que tienes un problema. Y también usted, querido amigo, que usted tiene un problema, porque dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa todos? Todos. O sea, nadie se salva. Y la humanidad debe estar consciente que tenemos un pecado eterno de muerte, pecado eterno de muerte, ¿verdad? Por eso tenemos que ir a Cristo para que éste nos salve, nos sane y nos dé vida eterna. Pero para eso necesitamos primero admitir nuestro problema. ¿Sí me explico? Sí, amén. Después reconocer a Dios para que éste nos ayude y nos salve. ¿Sí me explico? Sí, amén. Y tenemos nosotros después que arrepentirnos, echar fuera el pecado que nosotros cometimos. Dios nos va a perdonar, ¿verdad? Por eso en Primera de Juan 1:9 dice la Escritura, dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tiene que hacer usted? Arrepentirse de su pecado para que Dios le pueda perdonar. ¿Sí me explico? Sí, amén. Nada más. Es lo que tenemos que hacer.
Señor, me arrepiento por haberme drogado. Me arrepiento por haber fumado, Señor. Hacer lo contrario de lo que tú me estás pidiendo en la Biblia. Me arrepiento de eso, Señor. Perdóname, Señor. ¿Sí me explico? Sí, amén. Tenemos que hacerlo a la de ya. Así también los que nos ven allá afuera, arrepiéntanse de todo corazón. Y después que tenemos que recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. ¿Verdad? Tenemos que confesar a Él como nuestro Señor y Salvador, para que Él sea el que nos ayude a liberarnos de las ataduras del diablo. ¿Sí me explico? Amén. Porque el problema es espiritual, hermano. Es decir, mire, aunque la gente no lo entiende, cada atadura del diablo es un demonio. Así para que usted lo sepa. Para que usted lo sepa, querido amigo. Sí, la consecuencia del cigarro es un demonio, de la droga es un demonio, del robo es un demonio, de la brujería es un demonio. Entonces, por eso, si se acuerda lo que dijo Cristo, ¿verdad? En Lucas, yo vine a libertar a los cautivos. A ese es mi trabajo, dice Jesús, a libertar, a darle libertad a los cautivos, a aquellos que están presos por el odio, por el alcohol, por la droga, por el homosexualismo, aunque la gente dice, no, esto es hereditario, esto es médico, no. El problema es espiritual. Y se ve en lo físico. ¿Sí me explico? Sí, amén. Entonces tenemos que entenderlo. Entonces tenemos que recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador para que éste nos defienda del diablo. ¿Sí me explico? Sí, amén. Y Él es el que nos va a liberar, el que va a romper toda cadena, toda atadura. Y Dios por eso nos ha, como dice Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, Dios en la iglesia prepara maestros, prepara pastores, prepara profetas. ¿Para qué? Para liberar a los cautivos. Para eso nos prepara, para que nosotros, como dijo el Señor, ustedes harán más claramente en mi nombre, dice Jesús. Entonces el Señor a todos los pastores nos ha preparado para orar por aquellos que están precisamente en esclavitud y para que queden libres. ¿Sí me explico? Sí, amén. Pero para llegar a esa libertad espiritual, hermano, usted necesita primero desechar su pecado. Usted reconocer y abandonar ese pecado, pedirle perdón a Dios para que yo pueda orar por usted y usted quede libre. ¿Me explico? Sí, amén. Así nada más. Esa libertad, Mateo capítulo 28, 19 y 20 bien lo dice, ¿verdad? Por tanto, ir y llevar este mensaje a los demás. Enséñenle lo que yo les he enseñado a ustedes. Entonces, ahí el Señor nos capacita para liberar a los cautivos, nos prepara el Señor Jesucristo a los que tenemos que nos da un ministerio, pues, ¿verdad? De apostolado, de maestro, de pastor, etcétera, de evangelista, para llevar el mensaje y que la gente se arrepienta, orar por ellos y que queden libres. ¿Me explico? Sí, amén. Entonces la respuesta está en ustedes, queridos amigos, hermanos en la fe. Es fácil nosotros quedar libres de esa atadura que te trajo aquí, alcohol o droga. Es fácil, es necesario, querido amigo, que usted reconozca el problema que tiene, así nada más. Que no se haga el valiente. Yo no tengo nada, no. Yo reconozco, yo admito el problema que tengo. 2, que usted reciba a Cristo Jesús como Señor y Salvador. ¿Verdad? Entonces, primero necesita arrepentirse de sus pecados. Arrepentirse. Para que pueda entrar Jesús a su corazón. Él pueda ser el Señor de su vida, el Salvador. ¿Verdad? Y después usted tiene que vivir una vida plena delante de Dios en obediencia. Tiene que vivir a través de la Escritura, andando ya bien. Tiene que, cuando usted esté libre, visitar una iglesia en sana doctrina que le enseñe la verdad, no mentiras, y que siga usted construyendo su propia vida hasta que el Señor le llame de esta tierra. ¿Sí me explico? Sí, esa es la manera correcta. Así que, ¿cómo podemos, para terminar, cómo podemos romper esos yugos, esas ataduras del diablo? Entregándole nuestra vida a Cristo Jesús y arrepintiéndonos de todos nuestros pecados. Cualquier aclaración, cualquier duda,
con todo gusto, llámenos, consúltenos, búsquenos en YouTube, en mi página de internet, Verdades Bíblicas, Rafa Garibay. Con todo gusto le damos la contestación a través de las escrituras, porque la gente se basa pues en las religiones donde hay confusión y no son libres porque no conocen la verdad. Y dice la escritura que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es únicamente a través de. Que Dios los guarde, Dios los bendiga, nos vemos en la próxima.